Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, ingeniero. ¿Qué dices, Yamil? ¿Dónde se ha perdido? No me he perdido, ingeniero, en Nos ningún han lado. contado que estaba de luna de miel, creo. ¿Cuándo, ingeniero? Si no salgo de mi casa. Ah, caramba. No, se ha perdido un par de clases. Una, ingeniero. Bueno, una. ¿Cómo está el resto? ¿Cómo está Elia? ¿Cómo está Elizabeth? ¿Cómo le va, Ingeniero, buenas Kareli? noches. Daisy, ¿cómo está usted? Buenas noches. Comencemos. Hemos hablado ahí a la clase anterior de la importancia de la ergonomía. Un segundito, guárdenme, voy a compartir la pantalla. Hemos descrito la clase anterior a qué se dedica la ergonomía en general. Y ahora estamos viendo a qué se dedica la ergonomía aplicada. Hemos dicho que la ergonomía aplicada se ocupa de establecer los riesgos ergonómicos que están involucrados en la realización de un determinado cargo. Y cuando vamos a describir el riesgo ergonómico, o sea, cuando vamos a establecer, cuando vamos a hacer el análisis, debemos detectar exactamente, debemos establecer exactamente cuál es la tarea que cumple un trabajador para detectar en base al análisis de esas tareas, de las actividades que componen esa tarea, cuáles son riesgosas, cuáles tienen involucrado un riesgo ergonómico, ¿no? Hemos hablado en la clase anterior de que la tarea prescrita tiene que ser desglosada hasta llegar a la tarea efectiva. La diferencia entre la tarea prescrita y la tarea efectiva es que la tarea prescrita está escrita. Es el modelo que está establecido para el que prescribe la tarea. O sea, por ejemplo, el jefe le dice a un empleado, quiero que me traslades esta arena de este lugar al depósito que está a 20 metros. El jefe le da esa orden al operador y el operador tiene que realizar un conjunto de tareas que le permitan completar ese trabajo, esa tarea prescrita. Eso involucra, por ejemplo, arrastrar una carretilla, cargar la carretilla en base a palear material, trasladar la carretilla atravesando la distancia que media entre el lugar donde está el material hasta el depósito, descargar, volver, descansar cada cierto tiempo. Entonces, para analizar el riesgo involucrado, el análisis no se tiene que circunscribir a la tarea prescrita, sino a la tarea efectiva, desde el punto de vista del operador. Hay una diferencia grande, por ejemplo, entre las diferentes capacidades físicas del operador. Si es que el operador es una persona de estatura más alta que el promedio, estará involucrado a ciertos riesgos. Si la persona, por el contrario, está por debajo del promedio en estatura, existen otros riesgos. Entonces, lo fundamental para el análisis ergonómico o de ergonomía aplicada es hacer el análisis desde el punto de vista de la tarea efectiva. Una vez que hemos establecido cuál es la tarea efectiva, efectuamos un análisis de la demanda. El análisis de la demanda se centra en el requerimiento que se le hace a un determinado trabajador para que realice una determinada operación. El análisis de la demanda se elabora levantando los datos y
¿cuál es la palabra correcta para esto? Y planteando una hipótesis. La hipótesis está referida a si la actividad bien tiene involucrada algún riesgo o no. Analizamos la tarea, analizamos la prescripción, levantamos los datos y elaboramos una hipótesis referida a si la tarea tiene involucrada un riesgo o no. Analizamos la actividad, efectuamos el análisis de los comportamientos en el trabajo, levantamos los datos y elaboramos una hipótesis referida a que, si el trabajo o la actividad tiene involucrado un riesgo o no. Y finalmente evaluamos los riesgos. Hacemos una valoración en función de evidencias físicas, evidencias encontradas en el lugar, y hacemos una valoración. Si existen riesgos, estas hipótesis son correctas, efectuamos un diagnóstico en base a algún modelo y en base a ese diagnóstico hacemos unas recomendaciones ergonómicas. ¿Qué nos falta en este proceso? Los riesgos. ¿Qué riesgos hay involucrados en un determinado conjunto de trabajos o actividades? De manera general, se conocen muchos riesgos. Vamos a mencionar algunos de ellos. No todos pueden mencionarse porque aparecen cada vez otros riesgos. ¿Qué factores existen en el riesgo ¿Qué factores de riesgo existen en el trabajo? Algunos factores de riesgo provienen de la posición, otros de la exposición a ciertos elementos dentro del trabajo, a la exposición o no a ciertos factores que están involucrados en el medio ambiente del trabajo y algunos otros aspectos físicos y psicológicos que están presentes en el trabajo. De manera general, un factor de riesgo es un elemento o conjunto de elementos que, si están presentes durante las condiciones de trabajo o en el momento en el que el trabajo se está realizando, pueden desencadenar una disminución en la salud del trabajador. Esa disminución en la salud del trabajador puede terminar causando daño en el ámbito laboral. Hagamos un ejemplo. ¿Qué pasa si un trabajador debe trabajar en condiciones en las que hay, no sé, frío excesivo? Por ejemplo, tiene que trabajar en una cámara frigorífica. Ese es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque esa condición puede desencadenar una disminución en la salud del trabajador. ¿Qué produce el frío? Si salimos a la calle en temporada de invierno, junio, julio, agosto, digamos, los primeros días de agosto, sin un abrigo, ¿qué nos sucede? ¿Qué efectos en la salud de las personas? No, ni siquiera en la salud. ¿Qué efectos en la fisiología de las personas tiene el frío? Yamil, ¿qué le pasa a usted cuando hace frío? Usualmente no sufro mucho de eso, ingeniero, pero más que otra cosa me vuelvo pálido a veces por tanto frío, ¿no? O me baja, no sé, he visto casos en donde suele bajar la presión o algo así, pero más que otra cosa solo tiemblo. Ya, sí, perfecto. Esa es una interesante
un interesante efecto del frío. Uno comienza a temblar. ¿Por qué comienza a temblar uno? Es un mecanismo del cuerpo para provocar actividad física que desencadene en calentamiento. O sea, por eso temblamos, ¿no? El cuerpo comienza a temblar, no por miedo ni nada, sino porque es un recurso del cuerpo para que los músculos se pongan en actividad y se produzca calor, se eleve la temperatura corporal por efecto del esfuerzo físico que significa hacer temblar. Entonces, si entendemos que el temblar no es en sí mismo un daño, ¿qué puede pasar si temblamos todo el tiempo? Se ha dado el caso de personas que han temblado tan fuertemente que pueden romperse los dientes. ¿Qué pasa si estamos realizando un trabajo y estamos temblando al mismo tiempo? ¿Usted podría escribir si está temblando? No. ¿Usted podría sostener algún objeto pesado si está temblando? Tampoco. Entonces, cuando hablamos de daño en el ámbito laboral, puede referirse a daño al trabajador o también daño a las herramientas o a la maquinaria que está utilizando el trabajador o, peor aún, daño a los resultados del trabajo. ¿Qué factores de riesgo laboral existen? Los factores de riesgo laboral pueden desencadenar, pueden estar ocasionados por diversas condiciones. Condiciones de seguridad, condiciones medioambientales, condiciones ergonómicas, condiciones psicosociales. Las condiciones de seguridad provienen de los lugares de trabajo y los equipos de trabajo. Por ejemplo, hay herramientas potencialmente peligrosas. Una sierra de cadena, por ejemplo, es un equipo muy peligroso. Se requiere fuerza física, requiere concentración en su uso, en su utilización. Pero no solamente ese tipo de herramientas mecánicas poderosas, sino cosas también muy sencillas. Por ejemplo, una máquina de coser, una aguja. Si no utilizo una aguja de costura correctamente, puedo tener un pinchazo, puedo tener un accidente. Las condiciones de seguridad también provienen de los lugares de trabajo. Trabajo en andamios, por ejemplo. Los andamios de por sí son peligrosos porque son superficies planas, elevadas, superficies planas muy pequeñas, en lugares elevados para alcanzar, por ejemplo, fachadas, para pintar, para limpiar los vidrios, etc. Y en sí mismo, el andamio no produce un accidente de trabajo, sino es un factor coadyuvante para, en caso de un descuido, ocasionar un accidente de trabajo. Los factores que provienen de las condiciones medioambientales, por ejemplo, agentes físicos, polvo, partículas, agentes químicos, gases, aerosoles, agentes biológicos, virus, bacterias, sustancias contaminadas, pueden desencadenar en factores de riesgo laboral. Fíjense que el polvo en sí mismo no es un factor de riesgo laboral, pero es un factor coadyuvante. Si hay polvo presente y no tengo una mascarilla y unos lentes que me permitan interactuar con el riesgo, esta enfermedad profesional probablemente se produzca. Un gas, un virus, en sí mismo no es un factor de riesgo laboral si acaso tenemos una medida que contrarreste ese riesgo. Entonces, existen muchos factores de riesgo laboral. Vamos a analizar algunos de ellos. ¿Cómo se analiza
un factor de riesgo? Primero tenemos que analizar su dimensión, de dónde proviene. Y una vez que hemos analizado de dónde proviene, podemos determinar cuáles son los aspectos que pueden llegar a provocar algún tipo de daño o una disminución que pueda convertirse en un daño permanente. Desde el punto de vista de la dimensión de la carga física, podemos hablar de exigencias físicas en el trabajo. Esfuerzos, posturas, ambientes. La clase anterior nos comentaba uno de sus compañeros por ejemplo, el trabajo con una picota produce ampollas. Entonces, ¿qué aspectos se pueden observar desde el punto de vista de la carga física? El confort térmico. Hay una temperatura en la que nos sentimos bien. Estará entre los 15 grados hasta los 22, 25, digamos. En esa temperatura no sentimos fríos ni sentimos calor. Temperaturas por encima o por debajo de ese nivel ya producen algún tipo de disconfort térmico. Existe un nivel en decibelios en los que nos sentimos cómodos, pero ruidos por encima de los 75 decibelios, por ejemplo, ya pueden provocar un daño temporal. Ruidos repetitivos o ruidos sostenidos por encima de los 80, 85 decibelios ya pueden provocar algún tipo de sordera temporal. Si ese ruido es sostenido y no se hace nada al respecto, pueden provocar una disminución progresiva en la capacidad auditiva del trabajador y pueden incluso desencadenar la sordera. Lo mismo ocurre con la carga visual. La carga visual no solamente se refiere a la cantidad de iluminación, sino, por ejemplo, qué sé yo, ambientes con brillo excesivo o con muy poco brillo. No sé si les ha pasado a ustedes, me imagino que les ha pasado. Están en el patio de su casa leyendo y de pronto entran a un lugar más oscuro y es prácticamente como si fuera de noche ahí adentro. Las pupilas están completamente contraídas, de modo de que cuando entramos a un ambiente un poquito más oscuro, vemos todo oscuro hasta que los ojos se recuperan y poco a poco se van adaptando al nuevo nivel de iluminación. Y nos reímos, ¿no? Nos reímos porque es hasta curioso estar en un ambiente muy iluminado y entrar a un ambiente oscuro y no vemos nada hasta que nos acostumbramos. Pero imagínense un trabajador que tenga que hacer eso todo el día, salir de un lugar muy iluminado y entrar a un lugar muy oscuro y al revés, una y otra vez. Entonces, probablemente no se desencadene una disminución a largo plazo, pero sí hay un disconfort. Las exigencias físicas del trabajo también provienen de posturas, de movimientos forzados, de trabajo repetitivo, de la manipulación manual de cargas, de la aplicación de fuerza, del diseño de mobiliarios. O sea, ese tipo de cosas se corrigen diseñando mobiliarios, equipos y espacios de trabajo e instalaciones adecuadas para que ese discomfort no se produzca. Las dimensiones que se deben analizar para identificar los factores de riesgo son la carga física, la carga mental, la carga organizativa, las relaciones sociales y la gestión del tiempo. Uno de los primeros factores es la postura. La postura es la posición adoptada por una persona para realizar alguna actividad o conseguir un determinado objetivo. Lamentablemente esta clase en clases presenciales es muy, muy didáctica porque yo llevo incluso algunos objetos, algunos elementos, una máquina, por ejemplo, una moladora. Y hacemos ejercicios con
con la manipulación de esos elementos para que ustedes puedan vivir, puedan evidenciar de lo que estoy hablando. Lamentablemente ahora tenemos que apelar un poquito a la imaginación. La postura es la posición que adopta la persona para realizar alguna actividad o conseguir un determinado objetivo. En general, la postura es la posición de los elementos, de las partes que tiene el cuerpo, que interviene en la tarea que está realizando el trabajador. La postura no solamente se refiere al cuerpo, sino la postura debe describir todos los elementos del cuerpo. La postura de la cabeza, la postura de las extremidades, la postura de la espalda, la postura de algunas articulaciones que tienen movimientos más o menos limitados. Las articulaciones que tienen movimientos más amplios son la muñeca y el hombro. El resto de las articulaciones tienen, y la articulación de la cabeza, ¿no? La interacción del atlas con el occipital. El resto de las articulaciones tienen movimientos limitados, o sea, no tienen un amplio grado de libertad. Entonces, esas articulaciones sufren con posturas incómodas. La postura también tiene que relacionarse con la carga física. Una cosa es mantener una postura sin ninguna carga física, pero otra es suponer, realizarla o tener esa postura con una carga física involucrada. ¿Qué aspectos laborales influyen en la postura y la carga física? Mover el cuerpo o alguna de sus partes, andar, correr, transportar o mover objetos, acarrearlos, levantarlos, darle la vuelta, alcanzarlos. Mover la postura del cuerpo, el tronco hacia adelante, el tronco girado, los brazos elevados. Esos involucran que además de la postura hay una carga física. ¿Qué hace el cuerpo? Para responder a estas demandas, nuestro cuerpo pone en marcha complejos mecanismos que finalizan en una contracción muscular. A través del movimiento muscular es que podemos realizar la actividad o el ejercicio que nos han pedido. Estos mecanismos tienen lugar en muy diversos órganos, es decir, afectan a diversos órganos. El sistema nervioso, los pulmones, el corazón, los vasos sanguíneos y fundamentalmente los músculos. La posición del cuerpo y sus partes impone dos tipos de carga física. La carga isotónica y la carga isométrica. La carga isotónica es el conjunto de ejercicios o trabajo que hacen que los músculos se contraigan y se estiren de manera rítmica. Por ejemplo, al andar, algunos músculos se contraen, otros se alargan rítmicamente. Cuando estiramos la pierna hacia adelante, los músculos delante de la pierna se acortan y los músculos de atrás de la pierna se alargan. Cuando, por ejemplo, levantamos un objeto delante de nosotros, algunos músculos se acortan y otros se alargan. Ese tipo de contracción muscular se la denomina isotónica. El ejercicio o trabajo realizado con base en los movimientos musculares isotónicos se llaman dinámicos. El segundo grupo de tipo de carga física son
los provenientes de la contracción isométrica. ¿Cómo es el ejercicio isométrico? Es aquel en el que un músculo o un conjunto de músculos se contraen y mantienen esa contracción durante un tiempo considerable. A ese tipo de trabajo muscular se le llama isométrico. El trabajo que está involucrado, que tiene involucrados al tipo de contracción isométrico, se le denomina estático. ¿Cuáles son los efectos en el cuerpo del trabajo dinámico y del trabajo estático? ¿Será lo mismo? Pongamos algunos ejemplos. Por ejemplo, una persona que, no sé, se me ocurre, ustedes han debido ver cómo se hace el pelado de las almendras. La almendra viene con dos cáscaras, una cáscara, bueno, con tres cáscaras en realidad. Pero ya beneficiada a la planta llega sin la primera cáscara. La cáscara, el fruto de la almendra es una fruta grande que tiene varias almendras dentro. Cada almendra dentro de ese fruto grande tiene una cascarita dura. No sé, me imagino que ustedes han comido alguna vez almendra. Debajo de esa cáscara dura, igual que el maní tiene dos cáscaras, una cáscara dura allá afuera y una cáscara más delgada que envuelve a la semilla. Igual la almendra, ¿no? La última capa generalmente no la puede sacar una persona, la extraen en base a máquinas peladoras, ¿no? Pero la cáscara exterior, la segunda cáscara, debe ser retirada utilizando una máquina que rompe la cáscara y una vez rota es fácil de retirar los pedazos. Entonces hay personas, en las beneficiadoras de almendra, que están sentadas y trabajan todo el día con una maquinita rompiendo la cáscara. Entonces, nunca tienen que sostener durante mucho tiempo un determinado objeto, una herramienta, y el trabajo está realizado en base a contracciones musculares isotónicas. Por lo tanto, ese trabajo podríamos considerarlo dinámico. Por el contrario, por ejemplo, una persona que engrampe cables tiene que sostener una máquina, una herramienta en la que el cable se pone en el cabezal de la máquina y luego aprieta los mangos de la herramienta durante un tiempo, qué sé yo, unos 3, 4, 5, 10, 15 segundos, hasta que los cables están engrampados. Lo mismo pasa con, por ejemplo, los que ensamblan tuberías termocontraíbles, por ejemplo. Entonces tienen que sostener la herramienta durante un tiempo haciendo una fuerza considerable. Esos ejercicios isométricos conducen a un trabajo estático. ¿Será el mismo riesgo involucrado en los ejercicios o trabajos dinámicos que los ejercicios o trabajos estáticos? No. El trabajo dinámico, a diferencia del trabajo estático, puede ser realizado durante horas, siempre y cuando se ejecute a un ritmo adecuado y el ejercicio, el esfuerzo, no sea de excesiva intensidad. O sea, una persona puede estar realizando horas un trabajo, por ejemplo, rompiendo la cáscara de la almendra. El trabajo estático, que es la contracción prolongada de un músculo, comprime los vasos sanguíneos, provocando un menor aporte de sangre al músculo contraído y obviamente a los otros órganos que están involucrados en la zona, de modo de que llega una menor cantidad de nutrientes y oxígeno necesarios para el trabajo muscular
Por lo tanto, al cabo de un determinado tiempo, origina la aparición de la fatiga muscular. La fatiga muscular limita el mantenimiento de la contracción y comienza a haber una fibrilación, se llama. Es decir, no sé si les ha pasado a ustedes, pero si yo estoy sosteniendo un objeto con mucha fuerza, al cabo de un tiempo, dependiendo del esfuerzo que esté haciendo, los músculos comienzan a temblar involuntariamente. Eso quiere decir que los músculos, el cuerpo está requiriendo urgentemente mayor aporte de oxígeno a toda el área. Eso origina la aparición de la fatiga muscular. La fatiga muscular hace que una persona ya no pueda realizar correctamente su trabajo. Estos son gráficos de la cantidad de tiempo que puede uno realizar una actividad. O sea, del reposo a la actividad puedo mantener durante mucho tiempo. Realizando la actividad siempre y cuando esta no sea muy, no requiera mucho esfuerzo. Este tiempo puede ser bastante largo. Y luego viene una fase de recuperación en la que el cuerpo descansa. Por el contrario, la actividad estática me permite realizar una fuerza considerable, pero a medida de que pasa el tiempo, y tiempo realmente corto, que se puede medir incluso en minutos, la cantidad de esfuerzo que el cuerpo puede hacer desciende abruptamente hasta ya no ser suficiente para realizar un trabajo eficiente. ¿Qué riesgos tiene la carga física? La carga física o la carga debida a una postura que el trabajador debe mantener, ya sea esta dinámica o estática, tiene relación con, o sea, puede producir trastornos musculoesqueléticos. ¿Qué tan graves pueden ser esos trastornos musculoesqueléticos? Pueden ser bastante serios, bastante serios. O sea, trabajo tan sencillo como teclear puede producir trastornos en las articulaciones muy delicadas que tenemos los seres humanos en la muñeca, por ejemplo. Este tipo de riesgos afectan a un número mayor de trabajadores y no hay ningún sector que pueda estar a salvo. ¿Cuáles son las articulaciones que generalmente están afectadas por este tipo de riesgos? Las articulaciones con mayor movimiento. El codo, el hombro, la mano, la muñeca y la espalda. También la rodilla y la articulación de los pies, el tobillo. Otro factor que puede hacer que la postura y la aplicación de fuerza tenga mayor riesgo es la velocidad y la aceleración. ¿Qué es la velocidad? La velocidad es la rapidez con la que diversas partes del cuerpo tienen que trasladarse para realizar un determinado movimiento. Pueden haber trabajos en los que la velocidad sea un factor fundamental. Vemos mucho de velocidad y aceleración en los deportes, pero también existe este tipo de riesgos en el ámbito laboral. Hay una diferencia entre la velocidad y la aceleración. Los que hemos llevado física 102 lo sabemos, ¿no? Ustedes han debido llevar física 102 y lo sabemos. La aceleración es el incremento de la velocidad, es la variación de la velocidad de una parte del cuerpo al realizar una actividad laboral.
La aceleración puede ser positiva o negativa o mixta. ¿Cuál es la aceleración positiva? Cuando comenzamos de una velocidad moderada y vamos incrementando esa velocidad. O sea, en razón del trabajo, de la actividad que estamos haciendo, tenemos que aumentar la velocidad con la que hacemos. O al revés, comenzamos con una velocidad muy alta y vamos reduciendo la velocidad hasta un determinado momento. ¿Qué origina que los movimientos tengan que tengan que sufrir velocidad y aceleración para la realización de una determinada labor? Trastornos musculoesqueléticos y estrés en las articulaciones. No sé si se han dado cuenta, pero luego de un determinado trabajo, las articulaciones incluso se calientan. Ustedes como jóvenes no lo sienten, pero una persona mayor, al cabo de un tiempo en el que se realice una actividad que involucre velocidad y aceleración en las articulaciones, puede sufrir un dolor excesivo inmediatamente después del trabajo, y también pueden ocurrir inflamaciones. ¿Qué es la inflamación? Es una respuesta natural del cuerpo que trata de llevar mayor sangre al lugar, lo que produce que se acumule líquido. Entonces, esa zona se hincha. Otro factor que hace que el riesgo se incremente es la repetición. La repetición en el ámbito ergonómico es la cuantificación del tiempo que una fuerza similar se repite durante una tarea. En la mayoría de los trabajos físicos existe repetición. Por ejemplo, una persona, un albañil que está colocando ladrillos, tiene que realizar la misma labor durante prácticamente todo el día. Los movimientos repetitivos pueden producir lesiones y molestias en el trabajador, dependiendo del número de repeticiones. A mayor número de repeticiones, el factor de riesgo es mayor. Entonces, si existe movimiento y postura y ese riesgo se incrementa por la repetición, por la fuerza, por la aceleración, etcétera, estamos en un conjunto de cosas que pueden producir muchísimo daño en el trabajador. Otro aspecto coadyuvante que incrementa el riesgo ergonómico es la duración del movimiento. La duración en términos ergonómicos, en términos de ergonomía aplicada, es la cuantificación del tiempo de exposición al factor de riesgo. La duración puede medirse en minutos, segundos u horas por día en la que el trabajador está expuesto al riesgo. Finalmente, la exposición al riesgo, aunque sean segundos, aunque sean minutos por día, multiplicadas por los años de exposición, porque una persona generalmente realiza la misma labor durante muchos años, si es su profesión, eso sí puede representar a largo plazo un riesgo mayor que puede poner incluso en peligro la vida. Imaginémonos el tiempo de exposición que sufre una persona a factores de radiaciones ionizantes, por ejemplo, en una persona que trabaja sacando rayos X, un técnico de rayos X. Pero bueno, los técnicos de rayos X tienen un ambiente en el que están los muros, están revestidos con plomo, tienen un uniforme especial, etc. Pero hay algunos procesos de soldadura que involucran también el diagnóstico de la calidad de la soldadura utilizando rayos X.
El técnico que está midiendo los rayos X, que viene a medir, que viene a determinar, a analizar la soldadura utilizando rayos X, puede ser que esté muy protegido. Pero generalmente el soldador está a su lado. ¿Por qué? Porque inmediatamente le dice, aquí falta tu soldadura, falta que sueldes aquí, esta parte tienes que corregir, tienes que mejorar. Y el soldador está ahí y él no tiene ningún tipo de protección contra los rayos X. Puede ser que si yo me saco una radiografía de las muelas, una radiografía de una articulación, si tengo una sospecha de fractura, algo así, me estoy exponiendo durante un segundo, unos 2, 3, 4, 5 segundos a la radiación y puede ser que eso nunca tenga un efecto sobre mí, sobre una persona en particular. Pero una persona que trabaje en eso, en la que el tiempo de exposición al factor de riesgo es mucho mayor, sí puede ser objeto de riesgo mayor. Otro factor coadyuvante es el tiempo de recuperación. El tiempo de recuperación es la cuantificación del tiempo de descanso. Es decir, luego de que hemos realizado una actividad con alto estrés, debe suceder una actividad diferente con bajo estrés. O, si es que estamos hablando en términos laborales, hacer que el trabajador realice una actividad que ya no involucre una parte del cuerpo que estaba sufriendo estrés, que haya tenido aceleración, duración del movimiento, esfuerzo físico, esfuerzo isotónico, esfuerzo isométrico. Deben haber pausas y esa cuantificación es importante. Cuando hacemos un análisis ergonómico, no solamente medimos la duración del esfuerzo, del trabajo, sino también debemos efectuar una medición de las pausas. El tiempo de recuperación es importante para reducir el riesgo de lesión. El esfuerzo dinámico sobre todo, provoca en el cuerpo que se aumente la frecuencia respiratoria y por tanto la frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque cuando un músculo realiza un ejercicio, un determinado trabajo, sea este isométrico o isotónico, los músculos que se alimentan de glucosa y de oxígeno requieren más de ese combustible. O sea, requieren más oxígeno y requieren mayor glucosa. La glucosa se extrae de los depósitos naturales del cuerpo, la grasa, a través del hígado. El hígado hace que se utilice la glucosa transformándola de los depósitos de grasa que tenemos en el cuerpo y el oxígeno proviene de nuestra respiración. Si el cuerpo requiere más oxígeno, el cuerpo, el cerebro, el cerebelo en realidad, reacciona ordenando al cuerpo que respire más frecuentemente y le ordena al corazón que transporte oxígeno más rápidamente, aumentando la frecuencia. Entonces es natural que si, digamos, estamos caminando y aumentamos la velocidad hasta llegar a un trote, es natural que respiremos más rápidamente y el corazón lata a mayor número de veces por minuto. ¿Ustedes saben cuál es la frecuencia respiratoria en reposo? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca en reposo? Es un dato importante. Si alguna vez van a hacer un análisis ergonómico, necesariamente tienen que saber cuál es la frecuencia respiratoria en reposo y cuál es la frecuencia cardíaca en reposo de una persona, digamos de la edad de ustedes. A ver, en otras palabras, a Yamilia le he preguntado varias veces, le voy a preguntar a otra persona. Kareli, ¿usted sabe cuántas veces respira una persona en reposo por minuto?
No sé, ingeniero, tal vez 20 ¿Cuántas? veces por minuto. Más o menos. En reposo, una persona, dependiendo de su contextura, dependiendo de su salud también, respira entre 16 a 20 veces por minuto. ¿Y cuál será la frecuencia cardíaca de una persona en reposo? ¿Qué dice Elia? ¿Cuánto cree usted cuántas veces late el corazón de una persona en reposo? Una persona que no esté enamorada, porque dicen que cuando una persona está enamorada, el corazón late más rápido. Bueno, y que según más o menos lo que tenía entendido es de entre 50 70 veces latidos por minuto. Exactamente. Hay que cerrar un poquito más la brecha, ¿no? Más o menos entre 65 a 75 latidos por minuto. Esta es la frecuencia cardíaca y respiratoria en reposo. Si el cuerpo está realizando algún tipo de esfuerzo, sobre todo dinámico, es decir, isotónico, los músculos le piden al organismo mayor cantidad de oxígeno y mayor cantidad de glucosa. Los músculos, para utilizarlos rápidamente, almacenan ya grasa en el mismo tejido muscular, por lo tanto es muy fácil que la glucosa llegue a los músculos. Lo que tarda un poquito más en llegar es el oxígeno. Entonces, el cuerpo reacciona apurando a la frecuencia cardíaca y, por consiguiente, para que el cuerpo consiga más oxígeno del medio ambiente, aumenta también la frecuencia respiratoria. Una persona en ejercicio puede tranquilamente tener una frecuencia cardíaca de 100, 120, 130, hasta 140 latidos por minuto y hasta 40 o 60 aspiraciones por minuto, expiraciones por minuto. Ese esfuerzo ya, esa frecuencia es elevada para un esfuerzo muy grande. ¿Qué pasa si las demandas de glucosa y oxígeno no pueden satisfacerse? Es decir, cuando el esfuerzo dinámico es muy prolongado, tiene mucha duración y no hay periodos de descanso, el cuerpo comienza a producir los residuos de la actividad a través de la producción de ácido láctico. La sangre también tiene que retirar ese ácido láctico de los músculos, es decir, trae oxígeno y se lleva el ácido láctico o los resultados de la combustión de la glucosa en el cuerpo. Si el ejercicio no tiene pausas y es bastante demandante, ese ácido láctico se queda en el cuerpo y va siendo retirado a menor velocidad y se produce fatiga. Y no solamente eso, sino que el cuerpo desarrolla una medida de prevención para decirle al cerebro, mira, este músculo está lleno de ácido láctico y no va a tener un trabajo eficaz, eficiente. Así que no me pidas que trabaje. Eso se llama, nosotros lo conocemos como McCurk, ¿no? Entonces es un reflejo del músculo. El músculo le dice, no me pidas que trabaje porque ayer ya he trabajado bastante y todo el excedente, todo el residuo de mi trabajo recién se está retirando poco a poco. Entonces, al día siguiente de hacer ejercicio, no podemos muchas veces ni movernos, ¿no? Cuando
cuando una persona va a un gimnasio y hace piernas, por ejemplo, trabajo de piernas, y realmente tenemos un entrenador muy exigente, salimos del gimnasio, no sé si ustedes han ido a algún gimnasio alguna vez, se sale del gimnasio y uno no puede andar porque las piernas parece que fueran de goma. O sea, eso es la fatiga muscular. Si estamos haciendo ejercicio por deporte o algo así, bueno, no es mucho problema. Pero ¿qué pasa si forma parte de nuestro trabajo? ¿No? O sea, tenemos que entender de que una persona con fatiga muscular ya no va a rendir eficientemente en su trabajo, y además le estamos pidiendo a un cuerpo que ya está fatigado que siga haciendo su trabajo, y eso puede representar algún tipo de daño físico. Otro factor, hasta ahora hemos hablado de los factores que vienen dados por el movimiento, la carga y la postura física, agravados por la duración, la repetición, la aceleración o la velocidad. Pero también los aspectos generadores de riesgo pueden provenir de afuera, pueden ser exógenos. Por ejemplo, la vibración. La vibración es la exposición a algún tipo de elemento o herramienta que produzca que el cuerpo o partes del cuerpo tengan movimientos involuntarios de alta frecuencia. La vibración de cuerpo entero se diferencia de la vibración segmentaria porque en el primer caso la vibración afecta a todo el cuerpo, y en el caso de la vibración segmentaria solamente afecta a una parte del cuerpo. Por ejemplo, cuando estamos en una máquina como un montacargas, estamos sentados directamente encima del motor. Entonces hay una vibración no muy alta frecuencia, pero que se transmite a todo el cuerpo. Y un ejemplo de vibración segmentaria, por ejemplo, es cuando estamos utilizando un taladro eléctrico que vibra, pero esa vibración solamente se transmite a la mano o al antebrazo, pero no afecta al resto del cuerpo. ¿Qué produce la vibración? La vibración segmentaria puede producir insuficiencia vascular, es decir, que la sangre no llegue a los músculos, fundamentalmente en las manos y los dedos. También puede afectar la vibración de cuerpo entero y la vibración segmentaria a la capacidad a la sensibilidad de las personas. O sea, si una mano ha estado agarrando una máquina vibradora, lógicamente vamos a perder la sensibilidad, no vamos a sentir todo lo que deberíamos sentir si no hubiéramos estado expuestos a esa vibración. También puede disminuir la fuerza de agarre de la mano o de los dedos. La vibración también se ha asociado a padecimientos de largo plazo, como el síndrome del túnel carpiano, y que produce dolor de baja intensidad, pero dolor crónico en las personas. Otro grupo de factores provienen de la temperatura. La temperatura puede estar presente en muchos trabajos, sobre todo si estos son industriales. La temperatura puede manifestarse en presencia de alta temperatura o de muy baja temperatura. Cuando la temperatura es muy alta, generalmente puede provenir de dos elementos. De algo que proviene del medio ambiente, por ejemplo, la temperatura ambiental. En algunas zonas de Bolivia se registran en esta época temperaturas tranquilamente de 35,
38, 40, 41 grados centígrados. Eso ya esa es una temperatura muy alta. Pero también puede provenir de algún elemento calefactor, de, por ejemplo, un horno. Si trabajamos en una fundición, el metal, dependiendo del tipo de metal, el acero, por ejemplo, se funde a unos 1000, 1200 grados. El estaño se funde a unos 800, o sea, se funde mucho más bajo, pero generalmente los hornos están a unos 800, 900 grados. Una fábrica de vidrio, por ejemplo, tiene hornos que están trabajando a 1800. Pero no solamente eso. ¿Cuánto será la temperatura, por ejemplo, en una panadería? En una panadería muy cerca del horno se pueden alcanzar temperaturas de tranquilamente 30 a 35 grados. 40 grados, casi como en Santa Cruz, digamos, casi como en algunas zonas del mundo que tienen temperatura alta. ¿Qué produce el calor excesivo? ¿Qué produce la temperatura alta? Puede producir un shock. ¿Cómo? A través de la deshidratación. La deshidratación, es decir, la respuesta, el cuerpo reacciona al calor excesivo a través de la transpiración. ¿Qué hace la transpiración? Trata de humedecer el cuerpo. ¿Por qué? Para evaporar el agua, el calor disminuye en el área inmediatamente, en el área que está al lado del lugar donde se está evaporando el agua. Entonces, el cuerpo naturalmente trata de corregir la temperatura a través de la transpiración. Un exceso de transpiración provoca deshidratación. La deshidratación provoca desequilibrio hidroelectrolítico. El cuerpo necesita algunos iones para funcionar. Iones. Por ejemplo, calcio. ¿Qué más? Magnesio. Sodio. Si eliminamos agua a través de la transpiración, también se eliminan estos iones. Si el cuerpo no tiene esos iones, se puede desencadenar algunos aspectos que cambian la electroquímica de los músculos. Por ejemplo, una persona puede tener una mayor propensión a tener calambres. Pero también afecta la capacidad física y mental durante el trabajo. Entonces, les había comentado que en una sala de máquinas de Campo Margarita en el Chaco boliviano, hay un área de trabajo en la que nadie puede estar ahí más de 2 horas seguidas. Y además, en todo Campo Margarita, todos deben andar con una botella de agua. Si los agentes de seguridad industrial que están andando ahí casi como una policía, descubren que un trabajador está andando sin agua, lo sancionan, le llaman la atención, le pueden dar un memorándum de llamada de atención y la acumulación de memorándum de llamada de atención puede desencadenar en disminución en el salario, sanciones e incluso pueden llegar al despido. ¿Qué se procura con eso? Que no exista personas deshidratadas. La temperatura puede también afectar desde otro punto de vista, con el frío extremo. La exposición al frío extremo es también en sí misma un factor de riesgo.
puede estar producida por exposición al frío ambiental, pero también la exposición al frío producido artificialmente. ¿Qué sucede cuando una persona se ve afectada al frío extremo? Y estamos hablando de frío extremo, temperaturas inclusive menores a 4 grados centígrados. No estamos hablando de temperaturas por debajo de cero. O sea, ya 4, 5 grados sobre cero ya se considera un frío moderado. Si estamos en condiciones ambientales o producidas artificialmente de 3, 4 grados centígrados sobre cero y no tiene el trabajador algún tipo de protección contra ese frío, ropa abrigada, etcétera, ropa aislante sobre todo, ya podemos hablar de el efecto de ese factor sobre el cuerpo humano. ¿Qué reacciones puede tener el cuerpo humano al frío extremo? Estremecimiento, temblores, como decía su compañero, pérdida de la conciencia, dolor agudo, pupilas dilatadas, fibrilación ventricular que puede puede conducir a la muerte, y la hipotermia. La hipotermia es un incremento, es una pérdida de conciencia progresiva. La persona tiene ganas de dormir, es un reflejo del cuerpo para tratar de reducir la temperatura corporal externa, reducir la circulación externa. Lo que comentaba su compañero, que se observa como una palidez, es porque el cuerpo agarra y dice, no, ya no voy a reducir la cantidad de sangre que está circulando por la periferia del cuerpo, cerca de la piel. ¿Por qué? Porque es ahí donde se enfría, pues. Entonces los vasos sanguíneos se cierran y la sangre deja de llegar a la piel. Y la persona palidece, pues. Inclusive se puede tornar azul. ¿Por qué? Porque se torna azul cuando ya no llega oxígeno suficiente a algunas partes del cuerpo. El frío puede entonces producir reducción en la fuerza de agarre y sobre todo pérdida de la coordinación porque estamos temblando. Otros factores, otro grupo de factores tiene que ver con la iluminación. La iluminación en el lugar del trabajo es importante, ¿no? Es fundamental para asegurar la calidad en el trabajo. La iluminación puede afectar desde dos puntos de vista, ¿no? De una excesiva iluminación, trabajos como deslumbramiento, que produce deslumbramiento, por ejemplo. No sé si ustedes han ido al Salar de Uyuni. Al Salar de Uyuni uno tiene que ir con lentes oscuros. ¿Por qué? ¿Alguien que conozca el Salar de Uyuni me puede decir por qué hay que ir con lentes oscuros? Para parecer turista, pues. Iván Gary, ¿usted conoce el Salar de Uyuni? Ariel, ¿usted conoce el Salar de Uyuni? No. ¡Ah! Tiene que ir. Alguna de las señoritas, Elia, Carelli, Daisy, Elizabeth, Flora, ¿conocen el Salar de Uyuni? Nadie. El Salar de Uyuni, como toda superficie blanca, al igual que la nieve, por ejemplo, produce un incremento de la exposición a la luz en los ojos, y eso puede producir deslumbramiento. Eso produce dolor de cabeza al principio, pero después puede producir una ceguera temporal.
Es como cuando agarramos y accidentalmente vemos un foco muy iluminado, cerramos los ojos y comenzamos a ver unas manchitas verdes, ¿no es cierto? Imagínense que el deslumbramiento por un exceso de la luz nos produzca eso, el ver manchitas verdes. Ya no distinguimos los colores. Seguimos pestañeando y seguimos viendo esas manchitas verdes. Eso, de ser sostenido, puede producir una afectación a la visión irreversible. Otro riesgo asociado a la iluminación es la diferencia en la función visual. Por ejemplo, que tengamos que ver una pantalla y tengamos que ver otras cosas, hacen que los ojos tengan que cambiar la capacidad de percepción de la luz muy rápidamente. Eso hace que la visión se fatigue, comienza a haber un dolor de cabeza. Y también, otro factor es la falta de iluminación. Cuando el ambiente está muy falto de iluminación, los ojos tienen que hacer un mayor esfuerzo. Entonces se desencadenan algunos aspectos como el dolor de cabeza y también la aparición de deslumbramiento muy fuerte. Por ejemplo, fuentes de luz muy brillantes. Ustedes saben que los soldadores tienen que utilizar lentes para soldar, cascos para soldar, que hagan que los ojos estén protegidos de esos deslumbramientos muy altos. Porque si no, la retina puede verse afectada definitivamente. Otro factor de riesgo que tiene que ser analizado es el ruido. El ruido, en general, es un sonido no deseado. El ruido puede ser continuo o intermitente, puede ser de baja o de alta frecuencia, puede ser explosivo o de impacto, puede ser creciente o decreciente y puede presentarse de varias formas. Por ejemplo, el zumbido de un motor eléctrico. El zumbido de un motor eléctrico es un sonido continuo, de baja frecuencia, que si lo escucho un minuto no me va a hacer mucho efecto, pero si lo tengo que escuchar todo el día, realmente puede producir un estrés psíquico importante. O, por ejemplo, estar en un ambiente en el que hayan explosiones. ¿Y cómo son las explosiones? Por ejemplo, una máquina troquel. Una máquina troquel es una máquina que hace agujeros en algún material en base a impacto. Entonces, son explosiones de muy bajo volumen, pero que son continuos. La exposición al ruido puede producir algunos efectos como zumbido de oídos. Este zumbido de oídos temporal puede volverse permanente. Puede incluso manifestarse en tinnitus o paraacusia. Yo no estaba muy consciente de lo que era la paraacusia. Pero, por ejemplo, una persona que conozco, que debe tener unos 70 años, sigue trabajando, me dice que por razón de su trabajo, ahora todo el tiempo escucha algo así como música en sus oídos. La paracusia es un fenómeno en el que la persona puede escuchar sonidos que en realidad no existen y que provienen de una exposición no muy protegida al ruido por parte de la persona durante su vida laboral.
Obviamente, el ruido también puede provocar a la larga la disminución en la capacidad auditiva. Y no solamente el ruido muy elevado, sino la exposición a unos niveles de ruido, incluso que estén por debajo de los niveles de peligro durante mucho tiempo, puede causar pérdida de la audición y también puede producir la falta de concentración en las personas, incluso si el ruido no es muy alto. Hemos concluido una breve exposición de algunos de los factores de riesgo. Aquí, por ejemplo, no hemos encontrado radiación. La radiación puede ser de dos tipos, ionizante y no ionizante. No hemos encontrado factores de riesgo biológico. Entonces, como esta es simplemente una parte de la ergonomía, hemos mencionado algunos de los factores de riesgo más presentes. Obviamente, no son todos, ¿no? Vamos a quedar aquí y en función de esos factores de riesgo vamos a hablar la próxima clase de algunas metodologías para la estimación de las condiciones de riesgo ergonómico presentes en un determinado puesto de trabajo y vamos a aprender principios de cómo cuantificar. ¿Ok? Si no hay ninguna pregunta, nos estaríamos viendo el día jueves. Bueno, hasta el día jueves. Hasta el jueves, ingeniero. Que te Hasta el vaya jueves, bien. ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Que me vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge.